Como siempre, hablando de la realidad que muchas veces nos preocupa, pero también nos ocupa. Números de la economía que van acompañando la cuarentena y que de alguna manera también angustian a una enorme porción de la población. El Estado está haciendo evidentemente un esfuerzo para tratar de ir tapando los baches que está dejando la pandemia para muchos sectores de la economía, sobre todo actividades comerciales que no pueden estar trabajando al ritmo que quisieran. Y los números del INDEC, con un 10,4% de desocupación previo a la pandemia, que agregan todavía más preocupación a todo lo que estamos viviendo, pensando y proyectando cómo serán esos mismos números cuando se midan los meses de cuarentena, justamente. Para tener una mejor idea, un mejor acercamiento a todos estos pensamientos, vamos a comunicarnos ya mismo con Hernán Letcher. Él es director del Centro de Economía Política Argentina, de CEPA. Es uno de los principales comunicadores, divulgadores económicos del momento. Lo pueden ver en diversos programas, por ejemplo, el de Mauro Viale. Hernán, siempre tan predispuesto a explicar muy bien lo que acontece desde su punto de vista. Y tenemos la posibilidad de compartir esos puntos de vista con nosotros. Hola Hernán, buen día. Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días, gracias por la presentación. Por favor, por favor. Ayer cuando nos comunicábamos para hacer esta charla te decía, no sé si estás con Mauro ahora porque yo estoy en el móvil dando vueltas por la ciudad y no puedo concentrarme ahora en el aire porque no tengo retorno. Pero bueno, siempre estamos de alguna manera en contacto y compartiendo el aire y escuchándote en esos momentos, siempre tan acertadas tus apreciaciones, por lo menos desde mi punto de vista. Primero hagamos un parate en estos números del desempleo en la Argentina, con 2 dígitos y previos a la pandemia, a la cuarentena, el primer trimestre del año. ¿Qué se puede esperar para lo que viene, Hernán? A ver, la discusión va a ser en realidad respecto de la medición. Yo separaría en 2 grandes mundos. El 10,4 es comparable al 10,1 del primer trimestre del año anterior, que es casi igual, un leve aumento, con lo cual el punto inicial es más o menos similar. Eso es lo primero que hay que decir. Estamos hablando de, en términos, digamos, el dato de desocupación es de una muestra que se llama EPH. Si yo lo extrapolo al conjunto de la población argentina, son casi 2 millones de personas desempleadas. Es un número muy significativo. O sea, partimos de un lugar muy magro, muy malo. Y lo que decía es, yo separaría en 2 mundos. Primero, el mundo del trabajo registrado. Ahí hay algunos datos que ya se han publicado. Diría que la característica central en ese mundo no es la característica de los despidos, si bien va a haber despidos. Por ejemplo, los datos creo que ya están disponibles en AFIP, los datos de mayo, y ha habido cerca de entre 80 y 90 mil despidos. Insisto, no es poco, hay un montón de gente, pero en términos globales es el 1,5%. Si uno piensa que Estados Unidos aumentó la desocupación de 4,4 a 15, dice, bueno, la Argentina no es tan grave en ese sector, en el registrado, que es el sector que se vio beneficiado por los ATP, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, quizás es por esto. Ahora, vamos a la otra parte de la variable, que es los trabajadores no registrados. Ahí es más complicado, porque además no podías salir de tu casa. ¿Cómo haces? Bueno, por eso digo, ahí la cuestión es la medición. Y lo aclaro ahora porque va a haber, yo te anticipo que va a haber un debate fenomenal al respecto. Cuando vos haces la medición de la desocupación, primero tenés 2 problemas. Primero, la medición de la EPH no se puede hacer, se hace presencial. Vos vas y le preguntás a la persona, y hoy no se puede hacer, es un problema. Hay que ver cómo finalmente se concreta en este segundo trimestre del año, por esta dificultad concreta. Pero además, porque cuando vos vas a preguntarle a la persona si tiene empleo, en realidad la pregunta es si tiene ingreso. Con lo cual, por ejemplo, si tiene el IFE, en principio no está desocupado, según el criterio metodológico que se mide. Que este criterio metodológico no está ni bien ni mal, está pensado para un momento donde vos no tenés una pandemia, honestamente. Claro. ¿Se entiende? O sea, es un estándar que se utiliza habitualmente, pero en muchos casos se ha discutido, bueno, si el plan social era empleo o no desempleo. Bueno, la metodología lo considera como
empleo no por el empleo en sí, sino porque tiene un ingreso, porque la pregunta en sí es esa, con lo cual es probable que el dato de desocupación no dé tan elevado en el futuro. Por esta cuestión metodológica que estoy diciendo, eso no significa que en este sector, sobre todo, vos no veas un efecto muy negativo, un impacto muy negativo, además porque la tasa de desocupación lo que no observa, lo que no muestra es el nivel de ingreso. Y además tengo entendido, vos corregime, Hernán, que el desocupado conceptualmente es aquel que está buscando trabajo y no lo consigue, no aquel que no busca trabajo. Bueno, esa es otra cuestión. Efectivamente, para estar dentro de la población económicamente activa, la población económicamente activa es justamente lo que vos decís, todo aquel que tiene trabajo o que no lo tiene pero lo está buscando. Bien, este último es el desocupado. Es decir, yo no tengo trabajo, pero no quiero buscar trabajo, no estoy en la tasa, estoy fuera de la población económicamente activa, a mí no me cuentan, por decirlo de algún modo. Se considera inactivo técnicamente. Es decir, el que está en su casa y no puede salir a buscar empleo, ¿cómo lo tomamos? ¿Se entiende? Este es un problema metodológico que no sé cómo el INDEC finalmente lo saldará, pero que va a traer cola, porque me parece que va a ser difícil de medir en estas circunstancias. Lo que está claro, y vale la pena mencionar, es que el escenario es muy malo. Claro, ¿bien? Porque ahora te doy vuelta a la tabla y vamos a los escenarios de actividad. Por ejemplo, la última medición del INDEC con una actividad en baja del 5,4%, y siempre se dice que el termómetro en la Argentina de la actividad es el estamento de la construcción. Previo a la cuarentena, previo a la pandemia, estos tres meses, este primer trimestre medido por el INDEC, da a la construcción como uno de los sectores que más bajó con el 20,8%. ¿Cómo se lee eso entonces, sí, Hernán? Y te agrego un agravante. En realidad esas mediciones son comparaciones interanuales, es decir, vos estás comparando con el primer trimestre del año pasado. 2019-2020, claro. Claro, que ya era malo. O sea, estás comparando malo contra malo y te da menos 20. Sí. ¿Se entiende? O sea, la construcción en particular venía muy mal, la pesca venía muy mal, los datos muestran una caída importante. Lo cierto es que pre-pandemia el escenario del primer trimestre es malo, esta es la realidad, con lo cual vos vas a tener una caída de ese escenario malo. El FMI acaba de publicar los datos de proyecciones de crecimiento. Nosotros con CEPA habíamos estimado entre 6 y 8 hace casi al mes de la pandemia aproximadamente. ¿Qué evaluábamos nosotros? ¿Y por qué es difícil estimar cómo va a proceder esto? Que va a haber caída, que va a ser significativa, va a ser significativa. Quiero poner un parámetro de comparación. 2001 fue una caída de alrededor del 10% del producto en el año. Bien, yo creo que vamos a tener un escenario muy similar, con características distintas, sí, pero en términos de caída el dato va a ser muy parecido. La diferencia es cómo se recupera. Nosotros habíamos hecho dos escenarios, uno que nos daba caída 6 y otro 8. ¿Cuál era la diferencia? El tercer trimestre, sobre todo, si vos tenías una recuperación más rápida o una recuperación más baja. El FMI acaba de publicar los datos que muestran que respecto de lo que habían dicho en abril, el tercer trimestre va a ser peor en sus estimaciones. No para la Argentina, para el mundo. Para la Argentina también habían dicho que íbamos a caer 6, vamos a caer 9 y algo. Bueno, es esto, porque están viendo que la pandemia se estira en el tiempo, con lo cual vos tenés rebrotes, crees que superaste y cayeron los casos y empiezan a volver a crecer. Bueno, todo ese escenario lo que hace es utilizar las proyecciones de caída. Es una caída fenomenal, ¿eh? Uno tira el número y parece una cosita. Es una caída fenomenal y estamos recorriendo el peor momento de esa caída. El segundo trimestre es claramente el peor momento. Insisto, si este escenario se estira a julio, agosto, septiembre, y estamos complicados. Yo creo que de todas formas el año próximo vas a tener crecimiento, por esta misma cuestión que decía recién, porque la comparación es con el año anterior. Entonces el crecimiento te va a dar. Eso no significa que descorchemos. Peor no podemos estar, sería eso, digamos. Exactamente. ¿No? Peor que esto, imposible. Ayer el gobernador Kicillof, estamos hablando con Hernán Letcher, director de CEPA y uno de los principales divulgadores económicos en los medios masivos en Argentina. Ayer el gobernador Kicillof decía, la economía va a caer, como caen todas las economías, aún aquellas como la del Brasil,
que no ha adoptado la cuarentena como política ferviente de Estado, defendida por su propio presidente, aún en esas economías que priorizaron supuestamente la economía, van a caer. Hay que ver cuántas vidas salvamos. En eso estamos. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, yo lo comparto. Recién hablaba del Fondo Monetario. La proyección del fondo para Brasil es 9,1, casi igual que la Argentina. No tiene diferencia. Es decir, ¿para qué? O México, 10,5. O sea, ¿para qué hacemos Italia, España, arriba de 12%, peor que la Argentina, Estados Unidos, cerca de 10%? Es decir, países que hicieron otra curva, las caídas son similares. A mí me parece que la conclusión es finalmente eso, la diferencia es que si salvaste o no salvaste vidas. Porque el debate de fondo, me parece que la pandemia es mucho más fuerte en sí que el efecto económico que vos puedas tener con las medidas que aplicás. ¿Qué estoy discriminando? Estoy diciendo, la pandemia, el efecto económico de la pandemia es más fuerte que el efecto económico de la cuarentena. ¿Y esto por qué es? Bueno, por ejemplo, primero porque uno frente a un escenario donde vos no sabés cómo van a evolucionar tus ingresos en el futuro, y yo le pregunto a cualquier persona y la verdad dice, ¿y yo qué sé? ¿Me van a echar? No sé. Que estoy cobrando menos, etcétera, etcétera. Tengo menos guita, ¿qué hago? Consumo menos, calidad de la actividad, primera cuestión. Y segundo, como no sé qué va a pasar en el futuro, tengo un comportamiento conservador. La incertidumbre me hace actuar de esa forma, y eso, en materia económica, es un desastre, es una piña en el estómago. Hace poquito la titular del Fondo Monetario dijo una cosa muy sintomática en esto. Dijo, bueno, es raro que vayan a escuchar esto del Fondo Monetario, pero gasten. Claro, Claro, porque nunca dicen no eso. guarden los morlacos, como se dice en el barrio. ¿Por qué gasten? Porque necesita que haya gasto para que se reactive la economía, porque el capitalismo funciona de esa forma, no es que estamos inventando nada nuevo. Entonces, ese efecto es mucho más fuerte que el efecto que vos puedas tener en la cuarentena. Por eso, vos tenés caídas similares en dos países que tomaron o que aplicaron cuarentenas similares, porque igual, en Brasil, mucha gente se queda en su casa porque tiene miedo. Esta es la realidad. Entonces, finalmente, termina generando el mismo impacto. Acaban de votar una ley en Brasil para reducir los salarios a la par de suspensión, etcétera. Así que, ¿cómo creen que no va a caer la economía? Es evidente que va a pasar eso, ¿no? El tema es la respuesta de cada uno de nosotros, del Estado. Una última pregunta, Hernán. Los ortodoxos en materia económica dicen, el país, el Estado, está dándole a la maquinita, como se dice, imprimiendo billetes para asistir a la sociedad. Esto es una bomba de tiempo. ¿Cómo se lee esto? Mira, el coronavirus pateó el tablero de todos los libros, ortodoxos y heterodoxos. Nunca pasó esto. Yo me inclino por pensar dos cosas. Primero, hoy tenés un escenario donde si vos no le das a la maquinita, mucha gente se muere de hambre. Tan sencillo como eso. Con lo cual, dale a la maquinita. Y la segunda cuestión es que en realidad, la polea de transmisión por la cual eso se iría a precio es para que esa premisa funcione, se tienen que dar una serie de condiciones. Entre otras cosas menciono dos. Primero, que tu capacidad instalada esté al tope de uso, más o menos al tope, cosa que no está pasando. Porque tenés una capacidad instalada utilizada el 50%, o sea, tenés mucho margen. Bien, ¿por qué? Porque hay una formulita que no viene al caso, monetarista, que dice básicamente que si no podés producir más, cualquier expansión monetaria se termina yendo a precio. Pero además, porque esa plata no está yendo a tratar de que un consumo que ya está al tope se recaliente. Porque la realidad, como recién mencionaba, estás emitiendo en un escenario donde la gente tiene menos plata, con lo cual estás solo compensando, diría, con un ingreso cuasi de subsistencia. Tapando agujeros. Claro. Y en la Argentina, además, la inflación está íntimamente ligada con el tipo de cambio, así que en todo caso habría que mirar eso, habría que mirar otras variables. Y yo me inclino por pensar que en todo caso algunos sectores lo que quieren es llevar a precio la caída de la rentabilidad, que es otra cosa. Y me parece que las presiones inflacionarias van por ese lado. No estoy haciendo un análisis subjetivo, lo que digo es que cuando vos ves que el supermercado quiere aumentar precios, no le aumentaron los costos, lo que quiere es tratar de mejorar la rentabilidad porque tal vez vendió menos.
Bien, y eso es extrapolable al sector textil, por ejemplo. Vos ves hoy en internet aumentó la pilcha de manera fenomenal. Pero sí, pero ¿Cómo puede ser si la gente no compra? Claro, sí, la premisa básica es, si cae la demanda, bajan los precios, se supone, ¿no? Bueno, Claro. no, pasa lo contrario, pero porque está pasando esto, la caída es tan alta, tan significativa, que estás tratando de compensar algo de la rentabilidad perdida con un aumento de precios. Si podés comprar bien y si no, también. No me importa. Claro, porque total no vendes nada igual. Claro. Entonces, si voy a vender 5, la vendo lo más caro posible y ya. Hernán Letcher, director de CEPA, un gusto, un lujo tenerte con nosotros en nuestros primeros minutos en Próspera Mañana. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo para todos.